¿Qué tal, amigos? Esto es Narcos Sombras. Vamos con la historia. Fe, si no tiene obras, está muerta. Nunca imaginé que mi vida llegaría a esto. Crecí en un pueblo polvoriento, soñando con una vida mejor. Pero un día, una oferta cambió todo. Me convertí en conductor para el cártel de Sinaloa. No era un héroe ni un villano, solo un hombre atrapado. Esta es mi confesión, cómo entré, cómo sobreviví y cómo escapé. Hablaré de miedo, culpa y esperanza. Quizás mi historia salve a alguien. Mi nombre es Juan, aunque eso ya no importa. Nací en un pueblo pequeño de Sinaloa, donde el sol quema hasta los huesos y la pobreza te aplasta lentamente. Mi madre se levantaba antes del amanecer para preparar tamales que vendía en la plaza bajo un toldo roto. El sudor le corría por la frente mientras amasaba, pero siempre sonreía. Mi padre, cuando no estaba perdido en el alcohol, arreglaba llantas en un taller improvisado al lado de nuestra casa de adobe. El techo de lámina crujía con el viento y las rendijas dejaban pasar el polvo que cubría todo. No había lujos, solo la lucha diaria por comer. Mis amigos y yo jugábamos fútbol en un terreno lleno de piedras, soñando con ser estrellas en un mundo que no nos ofrecía nada. A los 18 años, terminé la secundaria. No había dinero para seguir estudiando y el pueblo no tenía oportunidades. Los trabajos eran escasos, cargar fruta en el mercado o limpiar casas por unos pesos. Quería ser alguien, darle a mi madre una vida mejor, pero cada día se sentía como un callejón sin salida. Recuerdo las noches sentado en el tejado, mirando las estrellas, preguntándome si alguna vez saldría de allí. La desesperación crecía como una sombra que no podía ignorar. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a cerrar el puesto, un vecino llamado Raúl se acercó. Era un hombre callado, con ojos que siempre parecían esconder algo. Conducía una camioneta nueva, brillante, que no encajaba con su casa destartalada. Me ofreció un trabajo, manejar una camioneta a Culiacán, entregar un paquete y regresar. Dijo que pagaban bien, más de lo que mi madre ganaba en un mes vendiendo tamales. No preguntó si quería saber qué llevaba el paquete, y yo no lo pregunté. En mi mente, vi billetes, comida en la mesa, una cama nueva para mi madre. Acepté sin dudar, aunque algo en mi estómago se retorcía. El primer viaje fue como caminar por una cuerda floja. Conduje una camioneta vieja por carreteras polvorientas, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos. El paquete estaba en el asiento trasero, envuelto en plástico negro. No lo toqué, no lo miré. En Culiacán, un hombre con gafas oscuras y camisa impecable tomó el paquete sin decir una palabra. Me dio un fajo de billetes y se fue. Regresé al pueblo temblando, pero con el dinero en la mano. Por primera vez, sentí que valía algo. Le di la mitad a mi madre, diciendo que era de un trabajo temporal. Ella lloró, me abrazó, dijo que estaba orgullosa. No le conté la verdad. No podía. Las entregas se convirtieron en rutina. Cada semana, Raúl me daba una nueva ruta, un nuevo paquete. A veces eran bolsas pequeñas, otras veces cajas pesadas que hacían crujir el suelo de la camioneta. Nunca las abrí, pero sabía que no eran medicinas ni ropa. El dinero seguía llegando, y con él, pequeños cambios. Compré una estufa nueva para la casa, pagué las deudas del taller de mi padre. La gente en el pueblo empezó a mirarme diferente, como si hubiera encontrado un camino que ellos no conocían. Pero por dentro, el nudo en mi estómago crecía. Cada viaje era un riesgo. Cada retén militar en la carretera era una prueba. Sabía que estaba entrando en algo más grande,
algo que no controlaba. Una noche, Raúl me llevó a una casa en las afueras del pueblo. Era un lugar que no había visto antes, con un portón oxidado y hombres armados en la entrada. Sus rostros eran duros, sus ojos no parpadeaban. Adentro, un hombre gordo con camisa de seda me miró de arriba abajo. Lo llamaban el patrón. Habló con calma, como si estuviera ofreciendo un empleo en una oficina. Dijo que yo era confiable, que podía hacer más que solo manejar. Me ofreció trabajar directamente para ellos, no como conductor, sino como parte de su operación. Habló del cártel de Sinaloa como si fuera una familia, con reglas, lealtades y protección. Prometió dinero, respeto, incluso poder. Pero sus últimas palabras se clavaron en mí: si entras, no sales. No dormí esa noche. Me quedé despierto, mirando el techo de lámina, escuchando el viento. Pensé en mi madre, en mi hermana menor, que soñaba con ser maestra. Pensé en la casa que quería comprarles, en la vida que merecían. Pero también pensé en las historias que circulaban en el pueblo, cuerpos abandonados en la carretera, familias que desaparecían sin dejar rastro. Sabía que estaba en un precipicio. Podía decir que no y seguir siendo nadie, o aceptar y arriesgarlo todo. El dinero era demasiado tentador. La pobreza era demasiado pesada. Acepté, no por ambición, sino porque no veía otra salida. Así comenzó mi vida con el cártel. Los meses siguientes fueron un torbellino. Me dieron un teléfono desechable y rutas más largas. Conducía de noche, evitando carreteras principales, memorizando caminos de tierra que no aparecían en los mapas. Cada viaje era un cálculo: evitar retenes, no mirar a los ojos, no hacer preguntas. El dinero seguía llegando, pero también el miedo. Compré una motocicleta para moverme rápido, pero nunca la usé para trabajar. Era mi pequeño escape, una forma de sentir que aún tenía control. Pero el cártel no dejaba espacio para ilusiones. Cada día me hundía más, y el pueblo, que antes era mi hogar, empezó a sentirse como una trampa. Trabajar para el cártel de Sinaloa no era como lo pintan en las series. No había fiestas con champaña ni mansiones con piscinas. Era un mundo de sombras, donde el silencio era la regla y la desconfianza, el aire que respirabas. Al principio, mi trabajo era simple: conducir camionetas cargadas por carreteras olvidadas, dejar paquetes en puntos específicos y esperar instrucciones. Pero cada viaje era una prueba de fuego. Los retenes militares eran mi mayor miedo. Si me paraban, no tenía excusas creíbles. Llevaba un teléfono desechable con un número para emergencias, pero nunca lo usé. Sabía que si marcaba, alguien vendría, pero no para ayudarme. Con el tiempo, me dieron más tareas. No solo manejaba, sino que coordinaba rutas con otros conductores, hombres que apenas hablaban y nunca sonreían. Me enseñaron a leer mapas, a detectar cámaras de vigilancia, a cambiar de ruta si algo parecía sospechoso. Me dieron una pistola, un arma pesada que guardaba bajo el asiento de la camioneta. Nunca la usé, pero su presencia me recordaba que mi vida ya no me pertenecía. Cada vez que la tocaba, sentía su frío en los dedos, como si me susurrara que no había vuelta atrás. El cártel era una máquina perfectamente aceitada. Había jefes que nunca veía, pero sus órdenes llegaban claras, como si vinieran de un dios invisible. Los mandos medios, como el patrón, eran los que daban la cara. Él no era el jefe supremo, pero decidía quién vivía y quién no. Lo vi una vez castigar a un conductor por llegar tarde. No fue un golpe rápido, sino una paliza lenta, metódica, mientras él fumaba un cigarro y miraba con indiferencia. Nadie dijo nada.
Nadie se movió. Aprendí a callar, a bajar la mirada, a obedecer sin preguntar. El dinero seguía fluyendo. Compré una casa pequeña para mi madre, lejos del pueblo, en un lugar donde no conocían mi nombre. Le dije que trabajaba en transporte de carga, que todo estaba bien. Ella sospechaba, lo veía en sus ojos, pero no preguntaba. Mi hermana empezó la universidad, algo que nunca creí posible. Le compré libros, una mochila nueva, y ella me abrazó con lágrimas. Pero el dinero no traía paz. Cada noche, soñaba con sirenas, con retenes, con un disparo que nunca llegaba. Empecé a tomar pastillas para dormir, pero el insomnio era más fuerte. El miedo se convirtió en mi sombra, siguiéndome a todas partes. La paranoia era lo peor. No confiaba en nadie, ni siquiera en Raúl, el vecino que me metió en esto. Un día, simplemente desapareció. Nadie explicó qué pasó. Escuché rumores, que habló de más, que robó, que lo traicionaron. Cada vez que me llamaban a una reunión, pensaba que era mi turno. Pero seguía trabajando, porque parar significaba morir. El cártel no te dejaba ir. Una vez, en una reunión, el patrón me miró fijamente y dijo, «Tú eres bueno, Juan, pero no te confíes». Sus palabras se grabaron en mi mente como una advertencia. Un viaje a Tijuana marcó un antes y un después. Era una ruta peligrosa, llena de retenes y bandas rivales. Me dieron un cargamento grande y un copiloto, un chico joven que no paraba de hablar. Me irritaba, pero también me recordaba a mí mismo cuando todo empezó. En el camino, nos paró un retén militar. El chico se puso nervioso, sudando, moviendo las manos. Mantuve la calma, dije que éramos repartidores de frutas. El soldado revisó la camioneta, nos miró con desconfianza, pero nos dejó ir. Cuando llegamos al punto de entrega, el chico me abrazó, llorando de alivio. Nunca lo volví a ver. Cada día me hundía más. Me miraba en el espejo y no reconocía mi rostro. Mis manos temblaban cuando cargaba la pistola. La culpa crecía como una maleza. Sabía que cada paquete que llevaba causaba daño, pero no podía parar. El cártel era una prisión sin barrotes, y yo era un prisionero que cargaba su propia cadena. Recordaba las palabras del patrón, si entras, no sales. Cada noche, me preguntaba cuánto tiempo me quedaba. Todo cambió una noche en un almacén cerca de Mazatlán. Me llamaron para una entrega urgente, algo fuera de lo normal. El lugar era oscuro, con un olor a gasolina y humedad que se pegaba a la piel. Había más hombres de lo usual, todos armados, con rostros tensos que parecían tallados en piedra. El patrón estaba ahí, fumando su cigarro, con una calma que me ponía los nervios de punta. Me dieron un paquete pequeño, envuelto en cinta negra, y me dijeron que era importante, que no podía fallar. Pero algo en su voz, en la forma en que me miró, me hizo dudar. Sus ojos no eran los de siempre. Había algo frío, algo final, como si estuviera midiendo mi tumba. Conduje solo, con el paquete en el asiento trasero, por una carretera que parecía no tener fin. La luna apenas iluminaba, y el silencio era tan pesado que podía escuchar mi propia respiración. Mi mente no paraba de girar. Sentí un peso diferente, no en el paquete, sino en mi instinto. Algo estaba mal, muy mal. Recordé las historias que había oído en el pueblo, conductores que desaparecían después de una entrega especial, hombres que eran usados como cebo para trampas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Paré en una gasolinera alejada, en medio de la nada, donde no había cámaras ni testigos.
El lugar estaba desierto, solo un letrero parpadeante iluminaba la noche. Con las manos temblando, rompí un poco la cinta del paquete. Lo que vi me heló la sangre, no era lo de siempre, no era un cargamento común. Era un dispositivo, algo que parecía un rastreador o algo peor. No sabía si era una trampa para mí, para probar mi lealtad, o para alguien más, pero supe que mi tiempo se acababa. Mi mente se llenó de imágenes, mi madre llorando, mi hermana sola, mi cuerpo abandonado en un camino polvoriento. No podía volver con el paquete. No podía entregarlo. Si era una trampa, estaba perdido. Si no lo era, seguía en peligro. Decidí hacer algo que nunca había hecho, desobedecer. Conduje hasta un terreno baldío, lejos de la carretera, donde solo había cactus y rocas. Cavé un hoyo con las manos, enterré el paquete bajo una piedra grande y lo cubrí con tierra. El sudor me corría por la frente, mezclado con el polvo. Sabía que estaba firmando mi sentencia, pero también sabía que no había otra opción. Regresé al pueblo al amanecer, con el corazón en la garganta. Fui directamente a la casa del patrón, una construcción vieja rodeada de camionetas negras. Le dije que me habían robado, que unos hombres me interceptaron en la carretera. Fue la mentira más arriesgada de mi vida. Me miró fijamente, sin parpadear, con el cigarro colgando de sus labios. El silencio era insoportable. Luego asintió, como si aceptara mi historia, pero sus ojos decían otra cosa. Pensé que estaba a salvo, que había ganado tiempo. Me equivoqué. Al día siguiente, 2 hombres llegaron a mi casa. No tocaron la puerta, simplemente entraron. Eran altos, con rostros que no expresaban nada, como si fueran máquinas. No hablaron, no explicaron. Me subieron a una camioneta negra y me llevaron a un rancho en medio de la nada. El camino estaba lleno de baches y cada sacudida me hacía pensar en el final. El rancho era un lugar olvidado, con un corral vacío y un olor a tierra seca. El patrón estaba ahí, sentado en una silla de madera, con su cigarro encendido. No me golpearon, pero sus palabras fueron como cuchillos. Dijo que sabía que mentí. Que el paquete era una prueba y yo había fallado. Que el cártel no toleraba errores, mucho menos traiciones. Me dio una última oportunidad, encontrar el paquete o pagar con mi vida. Asentí, con la garganta seca, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no había salida. Si encontraba el paquete, me matarían por haberlo escondido. Si no lo encontraba, me matarían por inútil. Esa noche, mientras todos dormían en el rancho, tomé una decisión. No iba a buscar el paquete. No iba a volver. Iba a escapar, no solo del rancho, sino de todo. Me quedé despierto, mirando las estrellas a través de una ventana rota, planeando cada paso en mi cabeza. No podía llevarme nada, ni ropa, ni dinero, ni recuerdos. Mi madre y mi hermana ya estaban seguras en la casa nueva, lejos del pueblo. Les escribí una carta, con la mano temblando, diciendo que me iba a trabajar al norte, que no me buscaran. Rompí mi teléfono, tiré los pedazos en un río y tomé un autobús a un pueblo desconocido. Llegué a una pensión barata, un lugar con paredes agrietadas y un olor a moho. Pagué en efectivo, di un nombre falso y me encerré en una habitación con una cama dura y una sábana sucia. Cada ruido me hacía saltar, el crujir de la madera, el ladrido de un perro, el motor de un coche. Sabía que el cártel no olvidaba. Sabía que me buscarían. Pero también sabía que, por primera vez, había tomado una decisión por mí mismo. Vivir escondido no es vivir. Pasé semanas moviéndome de pueblo en pueblo,
como un fantasma que no deja huellas. Usaba nombres falsos, pagaba todo en efectivo, dormía con un ojo abierto. Trabajaba en lo que podía, lavando platos en comedores de carretera, cargando cajas en mercados, limpiando establos que olían a estiércol. No hablaba con nadie, no miraba a los ojos. El miedo era mi compañero constante, un peso que llevaba en el pecho. Cada noche revisaba la puerta, las ventanas, el callejón detrás de la pensión. Cada sombra parecía un sicario, cada motor un peligro. Una vez, en un mercado abarrotado, vi a un hombre que se parecía a Raúl, el vecino que me metió en esto. Estaba de pie junto a un puesto de frutas, con una gorra negra y gafas oscuras. Mi corazón se detuvo. Corrí sin mirar atrás, tropezando con una caja de naranjas, ignorando los gritos del vendedor. No sé si era él, pero no podía arriesgarme. Me escondí en un callejón, respirando con dificultad, sintiendo el sudor frío en la espalda. Desde ese día, evitaba los mercados, los lugares concurridos, cualquier sitio donde alguien pudiera reconocerme. El dinero se acabó rápido. Dormí en estaciones de autobús, en parques, en cualquier lugar donde no me vieran. Usaba ropa vieja que encontraba en basureros, camisas rotas que olían a sudor ajeno. Compré un teléfono nuevo, pero solo lo usaba para leer noticias. Buscaba historias derredadas, de cuerpos encontrados, preguntándome si mi nombre aparecería algún día. Cada titular me hacía temblar: cártel elimina traidores, hallan restos en carretera. Me imaginaba mi rostro en esas noticias, mi vida reducida a un párrafo. La culpa era un veneno lento. No solo por dejar a mi madre y mi hermana, sino por todo lo que hice. Cada paquete que llevé, cada orden que seguí, ayudó a alguien a sufrir. No podía borrar eso. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que compré por unos pesos. Anotaba cada detalle de mi vida en el cártel, las rutas, los rostros, los miedos. No era para redimirme, sino para no olvidar quién era antes de convertirme en esto. Escribía bajo la luz de una vela, en habitaciones donde el techo goteaba, sintiendo que el pasado me perseguía. Un día, en un pueblo cerca de Chihuahua, conocí a un hombre que cambió mi rumbo. Era un exmilitar, ahora pastor en una iglesia pequeña, con paredes blancas y un crucifijo de madera. Me vio comiendo sobras en un callejón, detrás de un restaurante que olía a carne asada. No sé por qué, pero me ofreció comida, un plato de frijoles y tortillas calientes. Me senté con él, y algo en su mirada tranquila me hizo hablar. Le conté parte de mi historia, no todo, pero suficiente. No me juzgó. Dijo que todos merecían una segunda oportunidad, que el pasado no definía el futuro. Me dio un trabajo limpiando la iglesia, un catre en una habitación trasera y un consejo que se quedó conmigo: si quieres vivir, no mires atrás. Con su ayuda, crucé la frontera. No fue fácil. No usé coyotes ni promesas vacías. Él conocía a alguien que falsificaba documentos, un hombre que trabajaba en una imprenta clandestina. No estoy orgulloso de eso, pero era mi única salida. Conseguí un pasaporte falso, un nombre que no era mío, y crucé a Estados Unidos en un autobús lleno de trabajadores migrantes. El viaje fue largo, con el corazón en la garganta, esperando que nadie revisara mis papeles. Terminé en una ciudad pequeña, un lugar con calles anchas y casas de madera. Conseguí un trabajo en una construcción, cargando bloques bajo el sol, con hombres que no hacían preguntas. Pero el miedo no se fue. Cada noche, revisaba las noticias en un teléfono barato, buscando señales del cártel. Cada desconocido en la calle era una amenaza. Una vez,
un hombre en la obra me miró demasiado tiempo y pasé la noche despierto con un cuchillo de cocina en la mano. No podía confiar en nadie. No podía relajarme. El cártel tenía brazos largos y yo sabía que un error podía costarme todo. Han pasado años desde que escapé. Ahora tengo un trabajo estable, un apartamento pequeño con paredes blancas y una ventana que da a un estacionamiento. Tengo una rutina, despierto al amanecer, trabajo en la construcción, compro comida en un supermercado donde nadie me conoce. Pero no estoy libre. Cada motor que acelera me hace girar la cabeza. Cada desconocido en la calle parece un peligro. El cártel no olvida, y yo lo sé mejor que nadie. Vivo con un nombre que no es mío, con un pasado que no puedo borrar. Escribir esta historia es mi forma de soltar el peso. No busco perdón, porque no lo merezco. Todo lo que hice fue por sobrevivir, pero eso no borra el daño. Cada paquete que llevé, cada orden que seguí, dejó una marca en el mundo. Quiero que mi historia sea una advertencia. El cártel no ofrece riqueza, solo cadenas. Te seduce con dinero, pero te quita el alma. Si estás pensando en entrar, detente. No importa cuán desesperado estés, hay otra salida. Busca ayuda, habla con alguien, huye antes de que sea tarde. A veces, pienso en mi madre y mi hermana. No las he visto en años. No sé si están bien, pero rezo por ellas. El pastor me enseñó a rezar, y aunque no creo del todo, lo intento. Es lo único que me mantiene cuerdo. Mi vida no es un cuento de hadas. Sobreviví, pero no estoy vivo. No cometas mi error.